Bueno, habiendo visto que en los materiales eh, unos materiales conducen mejor que otros las líneas de campo magnético, mm, vamos a ver eh, qué ocurre cuando en el interior de una bobina metemos un material u otro. Aparece el concepto de inducción magnética, ¿vale? Ya hemos creado un campo magnético con una determinada intensidad, pero ahora vamos a producir unos efectos mayores o menores, ¿vale? Si somos capaces de conducir mejor, de hacerlo circular mejor o peor a través de ese circuito magnético, ¿vale? Aparece la inducción magnética. Una bobina que está creando una determinada intensidad del campo magnético, ¿vale? Va a crear mayor o menor inducción en función del circuito magnético por el cual hagamos circular ese campo magnético creado, ¿vale? O sea, la inducción magnética es la permeabilidad magnética por la intensidad del campo magnético, ¿vale? Cuanto mejor cuanto más mayor sea la permeabilidad magnética del material, mayor inducción magnética vamos a tener. Se mide en teslas, ¿vale? Y en el sistema cegesimal en Gauss. Esa inducción magnética que produce una bobina no es lo mismo que esté producida por una bobina que tenga una sección interior muy pequeña que por una que tenga una sección interior mayor. O sea, si tenemos en cuenta ahora el diámetro de nuestra bobina, aparece la magnitud del flujo magnético. El flujo magnético es esa inducción magnética que hemos conseguido por tener un número determinado de espiras, que por ellas circula una corriente, concentradas en una mínima longitud de espacio. Hemos creado forma de un circuito magnético con una permeabilidad grande, ¿vale? Bueno, pues tenemos una inducción magnética, pero dependiendo del diámetro de esa bobina, vamos a tener un flujo mayor o menor, ¿vale? No es lo mismo tener 50 espiras arrolladas con un diámetro de 5 centímetros que de 10 centímetros, ¿vale? Producirá un mayor flujo magnético, ¿vale? Utilizando la misma corriente, ¿de acuerdo? Entonces, flujo magnético en el sistema internacional se mide en Weber, ¿vale? Y en el sistema cegesimal se mide en Maxwell. Un Maxwell equivale a una línea de fuerza. Esas líneas que pintamos cuando cuando dibujamos un imán, por ejemplo, y pintamos unas líneas que salen del polo norte y llegan al polo sur, ¿vale? Pues esas líneas de fuerza serían los Maxwell, ¿vale? Cuanto mayor sea la superficie de nuestra bobina o cuanto mayor sea nuestro imán, más líneas de fuerza van a salir de él, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a ver va a ser una equivalencia en los circuitos magnéticos, ¿vale? Primero vamos a definir qué es un circuito magnético. Aquí en este dibujo lo vemos. Es un trozo de metal, en este caso está formado por láminas de material ferromagnético, de chapa magnética, que utilizan las máquinas eléctricas, en el cual le hemos enrollado una bobina, ¿de acuerdo? Entonces, cuando circule por él una corriente, como hay un número determinado de espiras, va a crear una fuerza magnetomotriz, por tener un número de espiras, una determinada fuerza magnetomotriz, por estar distribuidas en una longitud, va a producir una intensidad del campo magnético. Al haber conducido su flujo magnético por un material ferromagnético, va a tener una determinada inducción magnética. Al tener una determinada sección, va a tener un flujo magnético. Ese flujo magnético, ¿vale? Va a depender de la reluctancia que tenga el circuito magnético, ¿vale? Entonces, la reluctancia magnética es a un circuito magnético
lo que la resistencia eléctrica es a un circuito eléctrico, ¿vale? Nos mide cómo de bien circula el flujo magnético por el campo, ¿vale? ¿De qué depende? Pues depende de la longitud media de nuestro circuito magnético, que es esta línea que hemos pintado aquí discontinua, ¿vale? Ni por el exterior, que sería mayor, ni por el interior, sino la longitud media, la sección de nuestro circuito magnético, ¿vale? Cuanto más sección, menos reluctancia, o sea, mejor va a conducir las líneas de campo, ¿vale? Y, por supuesto, del material que utilicemos, o sea, de su permeabilidad magnética. Cuanto más permeable está abajo, menor va a ser su reluctancia, mejor va a conducir las líneas de campo, ¿vale? En la ley de Ohm pasaba lo mismo. ¿De qué dependía la resistencia eléctrica de un conductor? Pues de lo largo que era ese conductor, a más longitud, más resistencia, de la sección, a más sección, menor resistencia, y de una cualidad del material que es la resistividad. Aquí en esta fórmula está mal, la resistividad va arriba. Cuanto mayor sea la resistividad, mayor va a ser la resistencia del conductor. Entonces, si en circuitos eléctricos hablábamos de la ley de Ohm, y según la ley de Ohm, la resistencia eléctrica de un conductor la podíamos calcular aplicando una tensión a sus extremos y viendo qué corriente circulaba, ¿vale? Entonces, la tensión aplicada a partir de la corriente que se ha generado es la resistencia. Era siempre una constante, llamamos resistencia eléctrica. Esa era la ley de Ohm. Bueno, pues análogo a la ley de Ohm está la ley de Hopkinson en circuitos magnéticos. Si nosotros tenemos un circuito magnético, aplicamos una fuerza magnetomotriz, o sea, creamos una fuerza magnetomotriz al hacer circular una corriente por este número de espiras, unos determinados amperiovueltas, ¿vale? El flujo, vemos el flujo magnético que se ha creado y el cociente entre esa fuerza magnetomotriz y ese flujo magnético creado va a ser siempre una constante que va a ser la reluctancia del circuito magnético por el cual circula ese flujo magnético, ¿vale? O sea, con la reluctancia magnética es la característica que tiene un circuito magnético que nos dice cómo se va a oponer a la circulación del campo magnético, y la ley de Hopkinson nos va a relacionar la fuerza magnetomotriz con el flujo que ha creado de esa fuerza magnetomotriz, ¿vale? Por último, vamos a hablar de la fuerza electromotriz, ¿vale? Ya empezamos hablando de la fuerza magnetomotriz, que era una fuerza de naturaleza magnética, y acabamos hablando de la fuerza electromotriz, que es una fuerza de naturaleza eléctrica, o sea, es una tensión. Es una tensión que aparece en los bornes de una bobina que está bajo los efectos de un campo magnético, ¿vale? Aquí la ley de Faraday nos dice cómo se calcula. Vemos que es la fuerza, los voltios que aparecen en los bornes de una bobina, depende de cuántas espiras tiene esa bobina y de qué flujo magnético está afectando a esa bobina, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa, que aquí no ponemos n por phi, sino que ponemos n por variación de phi respecto del tiempo. O sea, esto quiere decir que si nosotros cogemos una bobina y la ponemos enfrente de un imán, los voltios que vamos a obtener van a ser 0. ¿Por qué? Porque el flujo, cuando nosotros ponemos un imán frente a una bobina, el flujo va a permanecer constante. Y la derivada de una constante respecto del tiempo es 0. ¿Vale? Si no varía, o sea, si no varía respecto del tiempo, no vamos a... no va a aparecer ninguna fuerza electromotriz. Entonces, ¿cuándo va a aparecer fuerza electromotriz? Pues cuando cojamos el imán y lo movamos enfrente de... Si esto no fuera así, tendríamos una máquina que genera energía infinita. Nosotros, por el simple hecho de poner un imán frente a una bobina, ya tendríamos voltios que podríamos utilizar. Y eso no es así.
para que producir voltios, ese imán que hemos puesto delante de la bobina hay que moverlo, ¿vale? Ese es el principio de los generadores. Creamos un campo magnético, lo movemos y generamos una tensión, ¿vale? El signo menos indica que este campo magnético creado, o sea, esta fuerza electromotriz creada en los bornes de la bobina, se opone a la variación del campo magnético, ¿vale? Crea un par resistente. Por eso, cuando nosotros conectamos a un generador, le conectamos una carga, necesitamos más fuerza para mover ese generador, porque la carga crea un par resistente. Ese par resistente nos lo da el signo negativo, ¿vale? Antes de terminar, vamos a ver un parámetro muy importante en los circuitos magnéticos, que es el coeficiente de inducción. Mirad, antes hemos visto la ley de Hopkinson, que es la fuerza magnetomotriz partido por el flujo, o la fuerza magnetomotriz el número de espiras por la intensidad, ¿vale? Despejamos de aquí el flujo magnético es N por I partido por R. Si esta expresión la sustituimos en la ley de Faraday, ¿vale? Obtenemos esto, que la fuerza electromotriz es n cuadrado partido por r por derivada de I respecto del tiempo, ¿vale? Se llama coeficiente de autoinducción a este término, n cuadrado partido por r, ¿vale? Eso se llama L, ¿vale? En una bobina se llama coeficiente de autoinducción a el número de espiras al cuadrado partido la reluctancia magnética, ¿eh? Y se mide en henrios. Esta característica que tienen las bobinas, ¿vale? Los henrios de una bobina es lo que los ohmios a una resistencia o lo que los faradios a un condensador, ¿vale? Es la característica de una bobina como conductor, como elemento pasivo de un circuito, ¿vale? En corriente alterna nos va a decir, entre otras cosas, cómo se comporta ante una determinada corriente, ¿vale? Coeficiente de autoinducción, ¿vale? Y con esto, pues ya terminamos esta serie de magnitudes que entran en juego en las máquinas eléctricas.